Gracias, hermano. Hermanos, hoy estamos 19 de junio de 2026 y el título de la prédica se llama Clamar a Dios. Vamos ahora para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor, aquí reunidos en tu nombre. Primeramente para agradecerte porque por tu misericordia podemos estar aquí. Gracias Señor por tu amor, por la gracia de tu amado Hijo Jesucristo. Este tiempo, Padre, lo dejamos en tus manos y te pedimos de que seas tú hablando, que solamente soy un vaso, mas tú eres el quien llena los cántaros, Señor. Tú eres el Espíritu Santo, Señor, quien habla y nos lleva a toda verdad. Te entregamos ese tiempo y te agradecemos porque sabemos de que tu palabra nos edifica y nos lleva a la estatura del varón perfecto. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Como bien dice el título, clama a Dios. El libro de Salmos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. La palabra insistentemente en muchas ocasiones nos dice que realmente el creyente tiene que clamar a Dios. El clamor no es solamente un acto de decir algo o de una petición, sino es una acción ferviente. Es como una oración intensa y ferviente de un deseo ardiente de querer tener algo o ser resuelto algo en el cual está pasando. En Salmo 130 dice: a ti el Señor, que se elevó mi clamor desde lo más profundo de mi ser. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. El salmista, otros salmos, nos habla también de nuevo sobre el clamor y la necesidad urgente de que sean atendidas sus peticiones. Pero la palabra, como bien dice, ¿no? El Señor dice: dice el Señor, dice, sus ojos del Señor están atentos sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Entonces ahí vemos que hay una condición en el cual, para que el Señor esté atento a los oídos de estos clamores de los hijos suyos, es que primeramente uno tiene que estar en justicia. Y sabemos que estamos en justicia por la justicia de Cristo, ¿no? Entendemos muy bien que realmente la única forma de nosotros estar justos delante de Dios es a través de la justicia de Cristo, que se nos imputa a nosotros y entonces nos hace justo. Por cuanto Cristo es justo y estuvimos en Él, entonces Él nos hizo justo. Entonces, esto, los clamores atendidos de parte del Señor, primeramente están conectados directamente al Hijo de Dios que está en la justicia de Cristo. Entonces las peticiones de Él pueden ser escuchadas. Vamos a ver como paralelo que en muchas ocasiones el Señor no ha atendido a ciertos clamores de su pueblo, del pueblo de Israel en el pasado, en el cual Dios se desentendió. ¿Por qué? Aquí vamos a leer los versículos para que quede más claro. A ver, espere un momento, disculpen acá. Entonces, dice, acá está. Dice, entonces está en Zacarías capítulo 7, dice, entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero, juzgad y misericordia y compasión, practicad cada uno con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni temáis el mal de vuestros corazones unos con los otros. No traméis, dice. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, que había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y sucedió que, como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos.
Lo que dice es que así es como ellos nos quisieron escuchar, nos quisieron ser misericordiosos. No oprimáis a las huérfanos, ni a los extranjeros, ni al pobre, ni al menesteroso, no. Entonces, Dios estaba demandando que realmente su pueblo sea un pueblo que tenga misericordia como Él lo tuvo para sacarlos de Egipto. No oprimáis, porque tú fuiste esclavo en Egipto, entonces yo no quiero que tú hagas lo mismo. Entonces, practicad, no oprimas a la viuda. Entonces, por lo consiguiente, tendrías que hacer lo opuesto a aquello, al extranjero, al pobre. Dios se está enfocando directamente que el creyente, en este caso, hablando para el pueblo de Israel, porque esto está en Zacarías, es de que sea atento con estas peticiones de parte de las personas que realmente necesitan, pero como tú no quisiste atender, dice al pueblo de Israel, le dice entonces, cuando tú clamarás, yo no escucharé. No escuchará. Dios se reservará el derecho de responder o no responder. Entonces, Dios le estaba pidiendo que anden en justicia. Así como Dios fue justo y misericordioso para con ellos, de la misma forma por el cual el creyente también anda en la justicia de Cristo y por extensión de su vida, que manifiesta el amor de Dios, estas cosas las cumple para con la viuda, con el extranjero, con su hermano, el prójimo, con las personas que tienen la necesidad del, de la, del pronto auxilio. Ahora, vemos de que hay dos tipos de clamores y el clamor de estas personas es un clamor sincero de este pueblo. Cuando dice, cuando clamen y yo no los escucharé, no está diciendo que no sea un clamor de lo que están manifestando. Así como el justo clama por algo, el injusto en su condición y cuando está pasando por algo también clama, o sea, su clamor y desesperación no es una mentira. Lo que está clamando él es verdadero. El creyente aquí, el justo, también está clamando algo verdadero, lo que tiene, porque los dos están clamando desde la posición de la necesidad del pronto auxilio de parte del Señor. Y la diferencia radica aquí, en que el que está en la justicia de Cristo, como dice la palabra, sus oídos están atentos a sus clamores. Sus oídos del Señor están atentos al clamor de su pueblo, porque Cristo lo hizo posible que el clamor pueda ser escuchado. Y no solamente escuchado, dice que está atento. Estar atento es estar así, eh, bueno, atento, la palabra ya lo define, estar así, presto eh, a, a escuchar aquello, está con la atención. Es cuando tú estás atento viendo algo, tu mirada no se quita de aquello. Estás mirando fijamente, viendo con exactitud el momento y el tiempo del cual estás viendo determinada imagen o determinada cosa. Tus sentidos están puestos ahí. Entonces, Dios está ahí atento, mirando en el momento que el clamor de sus hijos. Y como sus hijos están en la justicia de Cristo, Dios está atento para poder ser respondido. ¿Qué dice la palabra? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clama, ¿no? Clama es una necesidad, algo imperioso que lo necesitas urgente. El impío también clama y su necesidad también la tiene. Pero no dice que el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, en el estado de clamor de alguien que está contrito y humillado, el Señor también entonces no escucha, pues que ahí esa palabra dice en corazón contrito y humillado. La diferencia es del que clama desde la justicia de Cristo, ya por ende esta persona ha estado contrito y humillado para aceptar a Cristo, para ser parte de Cristo. Definitivamente esta persona ha tenido que su corazón entregar y humillarse y aceptar la soberanía del Señor, que Él necesita de un redentor. Saber que realmente Él no puede alcanzar nada, sino alguien tiene que ser su pronto auxilio. Él se da cuenta de que realmente no está bajo su poder,
Él no puede. Él no es dueño de sus caminos. No puede. Entonces, él ha reducido su corazón y entregado su corazón al Señor. No es una justicia propia, sino sería un mérito, pero es una justicia de Cristo y el clamor del justo. Ahora, dentro del clamar, como les digo, el clamor es como una oración con mayor intensidad, con un estado de desesperación por algo. Es en mayor grado, digamos, ¿no? De intensidad, o sea, hasta más visceral en el sentido de la necesidad urgente. Ahora, el creyente, sus oraciones son escuchadas y el Señor tiene pronto, está con el oído atento a lo que dice. Pero vamos a ver qué dice aquí en el libro de Pedro, que vamos a ver de que hay algo que pasa, ya no está en la condición del creyente de la justicia de Cristo, estando en esa condición de creyente y justo por Cristo, él no está en la condición como a los que le dieron la espalda a Dios y Dios dice, no te voy a escuchar. Ese no es el caso de él. Ese no es el caso del creyente, del Hijo de Dios. Pero esto sí puede ser. En Pedro miren lo que dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta carta está dirigida a creyentes, que dice, para que vuestra oración no tenga estorbo. No se lo está diciendo al impío, se lo está diciendo al creyente. Entonces, estas cosas, estas pequeñas zorras que destruyen las viñas, pueden ser cosas pequeñas que no son cosas graves, grandes de pecados, por así decirlo, tan obscenas y grotescas, pero son cosas en el cual necesitan ser entregadas para que la oración del justo no tenga estorbo. ¿Quiere decir de que hay ciertas cosas que causan estorbo? Sí, son estas pequeñeces que hacen que no fluyan las cosas con continuidad. Pero aún y todo esto, él sigue siendo y estando en la justicia de Cristo. Él sigue siendo del cual el Señor está prestando sus oídos para escuchar su clamor. Sí, por supuesto que sí. El creyente está en esta condición, que Dios está dispuesto y escuchando, atento a lo que quiere decir su corazón. Está para escuchar y para ser respondido. ¿Por qué? Porque dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué le antecede a esta revelación oculta que no conocemos y es grande? Pues está el clamor. ¿Y qué le antecede a este clamor? Al clamor le antecede un estado y una necesidad urgente por algo. Eso. Porque el clamor es una intensidad de una oración con un deseo de algo. Como mencioné hace un momento, eh, al pueblo de Israel el Señor estaba diciendo, ayuda a los huérfanos, al extranjero, esos temas, ¿no? O sea, no te desentiendas de esto. Y ellos dieron la espalda al Señor. Y así como no quisiste escuchar, el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo no escucharé cuando tú clames. No escucharé de tus clamores. O sea, ese clamor es ese en colectivo, ¿no? Un plural en el cual abarca a toda una nación clamando por algo y el Señor no escuchaste. Conforme a esa cosecha, pues siembra lo mismo. A quien se le perdona mucho, ama mucho. Y ahí está el tema de la misericordia de Dios, del cual el Señor nos pide que vivamos de esa forma, que sea nuestra forma de vida. No es algo impuesta, es algo natural que tiene que vivir el creyente. Entonces encontramos que dice, no, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando el honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Ahora, ¿quiere decir que esto solamente se puede cumplir en aquellos que están casados y tienen esposas y esposas? En este sentido literal, por supuesto que sí. Pero en otro sentido en el cual las cosas que pueden causar estorbo a la fluidez continua de las oraciones respondidas por el Señor, pueden ser la falta de perdón. O esas cosas que van llenando, que no es parte, que ya no tiene que ser parte de la naturaleza de un creyente nacido de nuevo. Estas cosas, sí, son cosas que impiden que haya fluidez. Es como si fuera, pues, digamos, una cañería que tiene varias llaves, ¿no? Y cuando o sea, digamos, un tubo que sea continuado, no con llaves de un caño, sino que simplemente para acá una llave y sigue fluyendo en la misma dirección recta el agua. Entonces, estas pequeñeces son como las llaves en el cual necesitan ser abiertas para que fluya con continuidad. ¿Y en qué sentido es abierto? En el sentido en el cual reconozcamos que en algún punto, que no son pecados de muerte, pero sí son estorbos para que la fluidez de la respuesta del Señor se manifieste en nuestra vida. Entonces, que fluya tranquilamente, que estas causas no sean estorbo. Y estas cosas son las que se entrega al Señor. Porque como dice la palabra, sus oídos están atentos a los clamores de sus hijos. Escucha, Señor, mi voz. Están atentos tus oídos a mi voz suplicante. Esta voz suplicante es porque desea algo, necesita algo. Entonces, miren, que si no hay algo que imaginen, solo traten de imaginar este episodio. El Señor le estaba demandando al pueblo de Israel lo que tenía que hacer y ellos le dieron la espalda y no escucharon. Y es más, suplicaban por gracia y por misericordia, y entonces ellos daban la espalda y no querían ejecutar esto. Y simplemente llegó el punto en el cual ellos necesitaban urgentemente algo y clamaron y el Señor se reservó el derecho de escucharlos. Y si no lo escuchó, mucho menos iba a actuar algo sobre aquello, porque fue la siembra de su cosecha. La lección queda, o sea, vemos al pueblo de Israel lo que pasó en la antigüedad, queda por sentado que ciertas cosas y errores que se cometió, el creyente no los debe cometer, porque como el creyente está en un nuevo pacto, el pacto de la gracia, a través de la sangre de Cristo, mejores promesas, está en una condición que realmente todos sus clamores pueden ser escuchados. Porque así lo está declarando en el libro de Salmo, dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Entonces eso quiere decir que no hay ninguna desatención de parte del Señor a lo que estamos pidiendo. El tema no está en que no esté ya la respuesta para que se manifieste. El tema está en que puede haber un ligeramente estorbo, una pequeñez que fastidia. Es como una astilla que se te mete al ojo, te fastidia. No te quita la visión, tú sigues viendo, pero te crea cierta incomodidad y fastidio que necesita ser quitado para que, pues, igual sigues viendo, solo para que te quite esa incomodidad de fastidio que está en el ojo arañándote y moviéndose. Es lo que causa estas cosas. Estas son como las pequeñas zorras que destruyen las viñas, ¿no? Son pequeñas, son insignificantes, que realmente subestimamos estas cosas y no le hacemos caso. Pero van menguando poco a poco. Entonces, la falta de perdón
Es un estorbo que uno pudiera tener, el cual uno... El tema está en que uno, que el Señor a veces nosotros no vemos ciertas cosas que nos pasan hasta que el Señor nos muestra. O nos muestra personalmente a uno o nos los muestra a través de otras personas. Entonces recién nos damos de que, hay algo ahí. Y eso es una cosa oculta y grande que el Señor te muestra. Entonces, cuando ya está manifestado dónde está, entonces simplemente se quita esa pequeña astilla que fastidia la vista y estás en un estado de tranquilidad. Puedes ver con claridad. Que antes no veías, no seguías viendo, simplemente te causa una incomodidad. Como la piedra dentro del zapato. ¿Te impide que camines? No, en lo absoluto. Puedes caminar, pero te fastidia esa pequeña piedrilla dentro del zapato. No es parte y no es natural. ¿Por qué? Porque no es parte de tu zapato, ni siquiera es parte de tu pie. Es un intruso que está ahí, que simplemente quiere fastidiar. Y es lo que hace el maligno con el, busca hacer con el creyente. No va a impedir que el propósito de Dios se cumpla, porque no hay ningún plan y estrategia que pase por encima de lo que el Señor ha determinado que se cumpla. Pero sí va a buscar la forma en causarte fastidio en ese proceso que llegues a poseer aquello. Ahí sí que te va a estar fastidiando y fastidiando y fastidiando. La piedra en el zapato, la piedrecilla en el ojo, el inconverso que está por ahí que fastidia, el inconverso que da y da. Siempre busca la forma. Pero son pequeñeces que realmente no tienen importancia alguna, pero sí causan un estorbo. Entonces, las peticiones del creyente son justas, por supuesto que son justas. Las necesidades son sinceras. ¿El Señor está dispuesto a responderlo? Por supuesto, porque si el Señor está prestando oído y atento a lo que está clamando, es porque lo quiere accionar y auxiliar pronto. Porque no creo que un creyente piense de que el Señor está prestando oídos todo para saber lo que necesito y me mira y no me atiende. Eso, ¿se imaginan un tipo de padre así? O que Dios, el hombre en general, sus errores y todo eso puede, pero esto de Dios jamás puede pasar. De parte del Señor, Dios no te ve, que tu clamor es sincero y simplemente decida, no quiero. Porque si tienes la justicia de Cristo, eso no va a pasar. En el impío es conforme a su siembra y cosecha. En el caso del creyente, se les ha aplicado la justicia de Cristo. Eso es lo que hace merecedor de que el oído de Dios esté presto en atención para socorrer a su necesidad. Porque la necesidad que tienes es verdadera. La aflicción que uno puede tener es verdadera, por supuesto. Pero también de verdadero es el pronto auxilio de parte del Señor. Dicen que su palabra dice que no hay justo y desamparado de su simiente que mendigue pan. Ese es un pronto auxilio cotidiano del día a día. Eso es, claro, si lo vemos en algo tan básico, es que, claro, es que cuando estamos habituados a algo constantemente y todos los días esto, si no es habitual, pensamos de que así es, pero no. Pero si lo vemos desde el punto de vista, como dice la Escritura, justo y desamparado que mendigue pan, entonces nos damos cuenta que hay un cumplimiento de la palabra diariamente sobre ese tema. Pero como diariamente vemos este episodio, pues no nos es tan extraordinario. Pero si vemos bien en la escritura, pues sí es algo extraordinario, totalmente.
Jeremías, a ver, espera un momento. Clama a mí, ¿no? Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor, para hacer clamor, es sincero. Un clamor no se fabrica, porque si no sería una obra teatral. Esos, como lo ves, las telenovelas que claman, en fin, que ese tipo de escenas, eso es fabricado. Esos clamores son de guión, esos son más falsos que una cachetada de payaso. Eso es falso, pero un clamor, una necesidad, no se finge. Como el niño clama por algo, eso no es fingimiento, realmente lo está haciendo y es sincero. Entonces, los clamores son reales, tan reales como la respuesta y la atención de Dios para ser respondida. Y en ese interín, al ser respondida, la demanda del Señor es esta. Vuelvo de nuevo a Pedro. Y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Prestar atención a las cosas y las pequeñeces que causan estorbo. Y una vez quitado ese fastidio, las cosas se ven con claridad y el pronto auxilio se hace tangible. Lo tenemos a la mano. No está ya en la petición, no está en aquel que responde a la petición. Esas cosas están ya ahí resueltas. Están en las pequeñeces que no son parte natural del fluir en las cosas del Señor. Estas cosas externas que causan fastidios pequeños no es natural, no es normal y no es parte. Entonces esa simplemente es como si el Señor dijera, mira, esa piedrita que está ahí que no es parte de esta mezcla, sácalo. O sea, tú no los vistes, Él te lo mostró. Y listo. Entonces, Él muestra las cosas grandes y ocultas. Y uno, cuando se da cuenta que hay algo, entonces simplemente ese tema lo pone a cuentas con el Señor y lo entrega. Y punto. Al entregar, el tema ya se arregló porque ya no está en tu territorio, no está en tu terreno, es Él el quien lo trabaja. Y es Él quien tiene poder para poder quitar todas esas cosas. Y el tema va por ahí. Va que todas las cosas en el Señor, las promesas, tienen su cumplimiento. En el intervalo de tiempo del cumplimiento, ahí están estas cosillas que causan fastidios. Son las cosas que máximo que se le ha permitido al maligno que puede hacer por alguna licencia de algo. Pero él no tiene ninguna licencia, nada, para poder hacer algo a un hijo de Dios, porque nosotros estamos en Cristo. No prestar atención al maligno y él se alejará de vosotros. Para concluir, así dice el Señor, elevo mi clamor desde lo más profundo de mi ser, o sea, es con todo su sentido, ¿no? Con todos sus sentidos, todo su ser, escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Y el versículo siguiente responde el Señor a esto. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Aquí el Señor con este salmo responde al otro salmo. Entonces el Señor le está diciendo, realmente yo estoy atento, he escuchado, veo que es sincero, entonces va a ser respondido. Ahora solamente te mostraré algo que tienes que hacer. El plan general ya está dado.
y las cosillas que tienen que ser sacadas y limpiadas, pequeñeces, pero que son necesarias, que tienen que ser sacadas. Y estas cosas son sacadas a ser entregadas al Señor cuando el Señor las pone en manifiesto y las muestra. Y de ahí sigue la vida normal porque se va ordenando. Todo se encamina de una forma natural en el obrar del Señor. Hermanos, que el Señor los bendiga